Mi agradecimiento, bueno, pues a la Fundación Judeca, a la Fundación Dignia, a la Hermandad de Salutación, en general a todos los organizadores que hacen posible que este rato esté teniendo lugar en esta tarde, ¿no? Bueno, y agradeceros porque hemos podido sacar un ratito para la Pastoral de la Salud, que es un poco, la idea es, la Pastoral de la Salud es la que vertebra, encauza un poco la acción de la Iglesia a nivel pues, de atención a los enfermos, atención al personal sanitario igualmente, asistencia religiosa en los hospitales, un poco todo lo que es bueno, pues la vida en el proceso de salud y enfermedad de las personas que están sufriendo. ¿La presentación? Bueno, en realidad la presentación no es una presentación como tal, es para ilustrar simplemente un poco las palabras que os voy a ir dirigiendo, ¿vale? Bueno, más que nada la primera ilustración es lo que viene a indicar es que estamos en terreno sagrado, que debemos de descalzarnos porque va a entrar en la intimidad, entrar en lo profundo del que tenemos al lado y que está sufriendo, es realmente terreno sagrado y como tal necesita un cuidado y un esmero y una delicadeza en el trato que siempre hemos de tener presente, ¿no? Hay una frase de los obispos que en su momento decían, con todo el debate que se inició con como comenta Paloma, con la promulgación de la ley de la eutanasia, que aunque haya procesos incurables, no hay personas incuidables y todos tenemos ese derecho a ser cuidados hasta el final de nuestra vida, ¿no? Yo quisiera empezar con una reflexión un poco para que, bueno, cada uno se planteara, ¿no? Si la medicina y la ciencia de la salud en general, pues se ha descentrado un poco, ¿no? Y en el contexto de esta sociedad de consumo en la que vivimos, pues se han centrado casi exclusivamente en curar, cuando esto no siempre es posible, como sabemos, y cuando al final también la muerte es algo inevitable. Y da la sensación de que esa competitividad, esa productividad, esa eficacia, también se ha asumido desde el punto de vista de la medicina, dejando de lado todo esto que venimos hablando esta tarde, ¿no? de la compasión, del cuidado, de la escucha, de digamos, las habilidades blandas, ¿no? Que saben, las soft skills, ¿no? Que dicen los ingleses, ¿no? Entonces, yo me encuentro en mi práctica, yo soy fisioterapeuta, trabajo en la sanidad pública y me encuentro en las personas que están haciendo la formación para ser profesionales, tanto en medicina, enfermería, diferentes áreas del área de la salud. Cada vez una sensación de menor vocación y cada vez una sensación de mayor deseo de éxito profesional, de prestigio social, incluso de remuneración económica en diferentes ámbitos. Y entonces eso pues nos debería hacer reflexionar qué tipo de profesionales se están formando, ¿no? A la hora de afrontar después los desafíos que supone el atender a las personas que están sufriendo en situación de vulnerabilidad. Se puede dar el caso, se puede dar el caso de caer en lo que llamamos la deshumanización de la salud. Antes se ha escuchado hablar de la palabra humanización, ¿no? Y si hablamos de humanización es porque tenemos constancia de que a veces el mundo sanitario, el mundo de la atención sanitaria está deshumanizado, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, en algún momento hemos tenido experiencia como pacientes y hemos sido usuarios de los servicios. Y bueno, habrá experiencias mejores, habrá experiencias peores, pero en general muchas veces esa sensación de que entras en un engranaje en el cual ya pierdes un poco el control incluso de tus decisiones, de lo que quieres y de lo que puedes hacer y te sometes a una protocolización, a una serie de procedimientos, de procesos, donde lo que al final nos convertimos prácticamente en un número, el número de la habitación en el mejor de los casos, cuando no es el de la historia clínica digital, y se despersonaliza esa relación y esa atención, ¿no? Cuando el verdadero sentido de la ciencia de la salud, de la medicina en general, sería acompañar a las personas en su proceso de salud y enfermedad, centrándose en la persona en particular que tenemos delante, sus necesidades, su biografía, su experiencia, sus creencias y sus proyectos. Y a veces las relaciones terapéuticas están más centradas en nuestras expectativas como profesionales
o incluso como voluntarios en muchos casos, ¿no? Más bien desde nuestra óptica, sin tener en cuenta la óptica y la situación de la persona que tenemos delante. Y de eso vengo a hablar un poco de Pastoral de la Salud, de acompañamiento. Les voy a hablar de 3 actitudes fundamentales y de una herramienta privilegiada que tenemos para estos procesos de acompañamiento, ¿vale? Porque realmente nos tenemos que preguntar si las relaciones que establecemos son realmente una relación de ayuda o buscamos otro tipo de intereses y no los de las personas que tenemos delante. Y a veces con la mejor de las intenciones y con la buena voluntad que se nos presupone a todos, pero podemos meter bastante la pata, dependiendo de qué situaciones y con qué personas. Estamos educados en, bueno, pues en una serie de relaciones, a veces hablo como profesional, pero también podría hablar como persona así, en mi familia o entre mis amigos, con poco grado de implicación a veces, ¿no? Es decir, muchas veces recurrimos a soluciones facilonas, respuestas fáciles como los típicos antiguamente cuando íbamos a un operatorio, ¿no? Que te acompañan el sentimiento, mi más sentido pésame, cosas que al final terminan de perder el sentido real y se convierten en fórmulas meramente, bueno, pues para aliviar un poco nuestra conciencia de que estamos cumpliendo, pero tampoco sin implicarnos realmente en lo que la persona está viviendo, ¿vale? Porque acompañar a alguien es ponernos a su lado, no es tirar de él, es respetar sus ritmos, tampoco ser un lastre, sino acompasarnos a sus ritmos, respetar sus tiempos y sus procesos, no los nuestros. Todos hemos tenido la experiencia de caminar al lado de alguien, ¿no? Mira. Todos hemos tenido la experiencia de caminar al lado de alguien y al final, ¿qué termina ocurriendo? Que de alguna manera u otra al final termina caminando igual. Al mismo tiempo, con el mismo paso, la misma longitud, nos acomodamos. Y eso es lo que debería de pasar también con nuestro corazón cuando acompañamos a alguien, acompasarnos y latir en el mismo ritmo, con la misma necesidad de ir intuyendo realmente lo que es importante para la otra persona, no para nosotros. Acompañar se requiere de accompanis, que es con el que compartes el pan. Entonces entrar en la intimidad de lo cotidiano, en el comer juntos, ¿no? Que viene del latín, ¿no? Y entonces participar en la intimidad, participar en el día a día, participar en lo profundo, en no lo meramente que mostramos a veces a los demás, sino lo que realmente sentimos por dentro. Entonces eso es una labor de mucho respeto, de mucho cuidado, de mucha paciencia y de mucha ternura, que hablaremos ahora al final. Entonces, de las 3 actitudes, la primera actitud que os quisiera presentar, es la aceptación incondicional y valoración positiva de la persona, ¿vale? Esta es una tarea, yo no lo sé para ustedes, pero para mí personalmente bastante complicada. ¿Por qué? Porque todos tenemos un cierto reflejo de corrección, ¿no? Una tendencia a juzgar, y no ya solo una conducta, sino a la persona que la realiza, desde mi escala de valores o mi construcción moral personal, ¿no? Sin embargo, las relaciones que buscan ayudar a cambiar algo, en este caso estamos hablando de personas en una situación terminal, final de vida, a las que podemos ayudar, podemos acompañar para que asuman el final de esa vida de una forma serena, con paz y con sentido de plenitud. Entonces, cuando queremos acompañar a alguien, tenemos que intentar que el motor sea la aceptación de la persona. Es decir, paradójicamente, cuando, por ejemplo, a nivel personal, cuando yo quiero cambiar algo en mi vida, no lo voy a hacer a fuerza de recriminármelo continuamente y darme golpetazos en la pared de lo malo que soy, sino de aceptar esa realidad que me constituye, que es parte de mi esencia, y que finalmente esa aceptación y ese quererme es el que produce, paradójicamente, el cambio que deseo. No sé si me estoy explicando. Es decir, a las personas no las podemos ver como cuando las campañas de tabaco eran excesivamente punitivas y lo malo que es malo. Si al final no hay una aceptación y no hay una consideración positiva de la persona, cualquier cambio que se produzca, no se va a producir normalmente el cambio, cualquiera no va a surgir de él, sino que va a ser externo y por lo tanto no va a permanecer en el tiempo. Por eso tanto fracaso de campañas punitivas en cuanto a
apenas tráfico, trabajo, etc. Cuando aceptamos a la persona, validamos sus emociones, escuchamos sin juicio moral y le estamos dando la posibilidad de cambio. No la estamos etiquetando ni sentenciando y le abrimos una nueva perspectiva. Qué importante es esto que los cuidados paliativos, cuando podemos detectar esa necesidad de autoaceptación y perdón, que pudiera estar agravando el sufrimiento que experimenta el enfermo, contribuyendo a ese concepto que actualmente se maneja de dolor total, que va más allá del físico. Es decir, cuando la persona, aparte del sufrimiento físico, tiene ese sufrimiento de cosas que quedan pendientes, cosas que necesita sanar, cosas que están ahí un poco esperando una respuesta. En cuanto a lo que el concepto de consideración positiva, consiste en creer que la persona ayudada posee recursos y capacidades que le ayudamos a reconocer y a movilizar por sí mismos para hacerse protagonistas de su propio proceso. Es decir, tenemos mucha tendencia, además de juzgar, como he dicho antes, también a dar soluciones inmediatas. Tenemos tendencia a pensar que la otra persona, de alguna manera, a veces nos puede ocurrir, que tiene una cierta incapacidad para hacerse protagonista del proceso, cuando es todo lo contrario. Pero en situaciones de crisis, a veces esas capacidades, esas competencias, esas herramientas no son visibles por la propia persona, y es nuestra labor hacerles ver cuáles son sus capacidades, su potencialidad, cuáles son sus herramientas y ponerlas a funcionar para que sea él mismo el promotor del cambio o de la aceptación. Todas las personas, a pesar de lo que podemos creer, todas las que nos encontramos tienen capacidades, posibilidades, destrezas, y en el ámbito espiritual, inquietudes y preguntas que le conectan con algún tipo de trascendencia en esta eterna búsqueda de sentido. Sabéis que en la sociedad, la realidad social que nos toca vivir, la religiosidad cada vez, bueno, pues la mayoría de la población tiene una cierta desafección de todo lo religioso, lo que no significa que no tenga necesidad espiritual. Muchas veces el error está en identificar religiosidad y espiritualidad, cuando la espiritualidad tiene más que ver, como se decía antes, con la búsqueda del sentido de la vida. Algunas personas lo van a encontrar en tradiciones religiosas concretas, otras personas lo pueden encontrar en diferentes, actividades, formas de pensar o herramientas diversas que dan un sentido a esa existencia, ¿no? Considerar positivamente a la persona no es un optimismo ingenuo, sino una antropología que integra toda la sombra y la luz que habita en cada uno de nosotros. No es idealizar romanticonamente un concepto de persona y sociedad de color de rosa y anestesiada, sino confiar, creer que todos estamos llamados a ser felices asumiendo e integrando de forma resiliente el sufrimiento y el dolor que encontramos en la vida, que todos encontraremos en la vida. Y el que crea que está libre de pecado, que tire la primera piedra. Todos tendremos momentos de sufrimiento, nos llegarán y tendremos que, tener esa capacidad, ¿no? Y habrá gente alrededor que nos ayude de una forma adecuada a movilizar nuestros propios recursos. La segunda actitud fundamental sería lo que llamamos la comprensión empática. La empatía, sabéis que ha tenido un boom ciertamente a nivel de, social, ¿no? Poner en el lugar del otro, y es algo un poquito más complejo, ¿no? Popularmente se ha definido como ponerse en el lugar del otro, pero esta definición precisa de matizaciones importantes. En primer lugar, es intentar comprender a la otra persona teniendo en cuenta su contexto, su biografía y todos aquellos determinantes que han podido condicionar su forma de actuar o ciertas conductas, intentando poner entre paréntesis nuestros propios referentes, nuestra propia forma de ver la realidad determinada por dichos factores enumerados. ¿Qué quiero decir con esto? No solamente ponerme en el lugar del otro, sino comprender profundamente, teniendo en cuenta toda la mochila que cada uno de nosotros llevamos a cuesta, su contexto, su experiencia, su biografía, sus limitaciones, intentar entender en un momento determinado las conductas que está llevando a cabo. Pero no desde un juicio moral, sino desde una perspectiva de aceptación incondicional, como hemos dicho antes. Y no solamente conseguir comprender de esta forma profunda, sino transmitir esa comprensión
Es decir, no basta solamente comprender, sino validar a la otra persona los sentimientos y las experiencias que lleva acumuladas en su vida. Importante es validar los sentimientos en las personas al final de la vida. Es decir, tiene sentido todo lo que has vivido, haya sido bueno, haya sido menos bueno, al final todo ha encajado y todo al final tiene un sentido. Que esa persona se vaya con la sensación de plenitud y de que su vida realmente ha merecido la pena. Cada ser humano es único y se desarrolla en un contexto, con una educación y unos valores diversos, por lo que comprender de forma empática al otro supone la capacidad de silenciar nuestros prejuicios, opiniones y creencias. Eso hay que trabajarlo, esto tampoco es tan intuitivo, porque nos sale esa tendencia a la corrección, al juicio, al decir, pues tú lo que tendrías que hacer es esto, o yo lo que haría es esto, sin tener en cuenta que esa persona y su experiencia y toda su mochila es diferente a la tuya, y su comprensión y su punto de vista vital es diferente al tuyo, ¿no? En segundo lugar, no basta solo con comprender de forma empática, sino que hay que transmitir esa comprensión y comunicarle que le entendemos de verdad. Y en tercer lugar, debemos evitar una identificación a nivel emocional tal que nos impide servir de recurso para la persona que queremos ayudar. Debemos establecer un cierto distanciamiento emocional higiénico, si lo queréis, para no caer junto a la persona en el pozo, sino ser capaces de ayudarle a salir de él. ¿Qué quiero decir con esto? Tenemos que, no una frialdad para nada, ni un distanciamiento, pero sí es cierto que a veces, y eso ocurre muchas veces en las profesiones sanitarias, nos identificamos hasta tal extremo con la persona que sufre que asumimos su propio contexto emocional y podemos empezar a sentir más una simpatía, que significa que también una identificación emocional más que empatía. ¿Qué ocurre? Que al final somos dos personas con incapacidad para movilizarnos, cuando nuestra función en ese momento de relación de ayuda sería ser capaces de hacerle ver a la persona sus capacidades y sus recursos. No sirve de nada que nos caigamos con ella en el pozo, sino que deberíamos de estar comprendiendo, asumiendo profundamente toda su vivencia y toda su realidad, pero estableciendo una distancia emocional para ser capaces de ser recurso de ayuda. ¿Entendéis un poco lo que quiero decir, ¿no? Y después la tercera y última actitud en la relación de ayuda sería la congruencia o autenticidad en la relación. Perdón, porque voy a beber un poco de agua. ¿Qué significa la autenticidad y la congruencia en la relación? Supone que hay una coherencia entre lo que pensamos, lo que hacemos y lo que decimos como cuidadores, como voluntarios o como familiares de estas personas, ¿no? Y que estemos de una forma consciente en la relación, prestando toda nuestra atención e interés en el paciente y que el paciente lo note. ¿Cuántas veces, como voluntarios, como profesionales, tenemos nuestro tiempo limitado y a veces vamos corriendo haciendo nuestras tareas? Y a veces la persona puede percibir, soy una tarea más en el día a día de esta persona. Entonces, es muy importante que esos 5 minutos a lo mejor que puedes dedicarle sean sus 5 minutos. Y no tengamos la cabeza en el siguiente que viene o las cosas que tengo que hacer fuera del trabajo o incluso un programa personal. Tener esa capacidad de estar auténticamente, de estar plenamente consciente en ese momento con la persona que tenemos delante. Porque yo creo que todos hemos tenido esa percepción a veces, ¿no? Cuando hablamos con alguien, establecemos una relación con alguien y decimos, aquí no me está llegando, no hay ese feeling, no es eso, porque parece que... Entonces, intentar cuidar y estar plenamente presente. Ahora que se habla mucho del mindfulness y la conciencia plena, pues estar en ese momento con esa persona, ¿no? Como el resto de los intervinientes han hablado de compasión y han hablado un poquito del término de compasión, a mí me gustaría rescatar para esta tarea tan bonita de cuidar, ¿no? Un concepto que yo creo que se está recuperando gracias en parte al Papa Francisco, que es el concepto de ternura. Lo frágil y lo vulnerable despierta a nosotros, salvo que haya algún tipo de psicopatología, pues un sentimiento de ternura.
Es la delicadeza en el trato, en el contacto, en la mirada, que es bálsamo en medio del sufrimiento que experimenta la persona. Actualmente no es un concepto de moda en un mundo que vive de espaldas a las realidades del sufrimiento, incluso la propia involución de la persona, y ese concepto y esa realidad de decadencia que nos acompaña como seres humanos finitos, ¿no? Y que son inevitables con el paso de los años, ¿no? En un mundo donde la fuerza, la violencia en sus diferentes expresiones y la dureza se imponen, estamos llamados, como dice el Papa Francisco, a la revolución de la ternura. Qué importante es la ternura en los momentos finales de la existencia, cuando las fuerzas se agotan. Porque lejos de infantilizar, la ternura empodera, porque supone el reconocimiento de la persona que tenemos delante y fortalece, porque la ternura es firme, es comprometida, es valiente y entregada. No es un sentimentalismo ñoño o ejercido de una supuesta situación de autoridad o de superioridad moral, sino que baja los árboles del sufrimiento, donde en ese momento se produce la lucha de la persona con sus demonios y se presenta como dulzura, sostén y apoyo incondicional. Hay un cuadro, no sé si conocéis este cuadro de Rembrandt, que se basa en la parábola del hijo pródigo. Hay un libro de Henry Nouwen, que es la parábola del hijo pródigo, que si no la habéis leído yo os recomiendo encarecidamente su lectura, ¿vale? Porque traza un paralelismo entre la vida de Rembrandt, que fue una vida un poco, bueno, pues de hijo pródigo, ¿no? Un poco díscola, un poco, bueno, pues tuvo sus momentos, y bueno, un poco la vuelta a la casa del padre, es lo que quiso representar aquí, ¿no? ¿Y por qué os traigo este cuadro? Porque si os dais cuenta, y en una de las reflexiones del libro, habla mucho de la ternura del padre, ¿no? Del abrazo del padre. Si os fijáis, el padre tiene al hijo cogido con las dos manos, y las dos manos, no sé si se aprecia aquí, pero las dos manos son muy diferentes. Si os dais cuenta, su mano izquierda es una mano más grande, más fuerte, que sostiene, que apoya. Y sin embargo, su mano derecha es una mano más delicada, más suave, que acaricia, ¿no? Entonces son, pues, lo que la ternura quiere representar, ¿no? La delicadeza, la suavidad, la caricia, pero a la vez la fuerza, porque la ternura no es debilidad, la ternura es fortaleza, es apoyo. Nosotros tenemos, los que somos creyentes, la suerte de saber que Jesús es la ternura de Dios, ¿no? Y para nosotros, en Jesús, bueno, pues todas estas actitudes que hemos ido viendo, pues se ven, digamos, encarnadas en la realidad, ¿no? Fijaros, hablábamos de aceptación incondicional y de consideración positiva. Cuántos abrazos, cuántas caricias, cuánta curación, cuánta sanación a lo largo de todo el Evangelio, ¿no? Y cuánta aceptación de pecados y de realidades, y cómo en realidad la gente sanaba, puede que a nivel físico, pero sobre todo a nivel espiritual. Y eso era lo importante, que las personas que se cruzaban con él sanaban y no volvían a ser las mismas. ¿Qué decir de la empatía? Que algo más empático que un Dios se haga hombre, eso sí que es ponerse en el lugar del otro. Hacerse uno de nosotros, compartir nuestra realidad, nuestras debilidades, compartir nuestra existencia, nuestros caminos, nuestro sufrimiento hasta el último momento. Y ahí también vemos esa autenticidad, esa congruencia. Como fue auténtico, congruente y coherente hasta las últimas consecuencias, y como estaba ahí hasta el final, ¿no? Entonces nosotros, por lo menos, creo que tenemos un referente importante en, bueno, pues en Jesús de Nazaret, en el que nos mueve, creo yo, a todos los presentes aquí en esta tarde, ¿no? Y si para la pastoral de la salud hay alguna parábola paradigmática, es la parábola del buen samaritano, con la que me gustaría terminar simplemente una pequeña reflexión, ¿no? Porque digamos
para nosotros los cristianos debería ser el modelo de lo que es una relación de ayuda auténtica, ¿no? Voy a centrarme muy brevemente en 6 puntos de la parábola, ¿no? Bueno, todos la conocemos, me imagino, ¿no? No hay que leerla, ¿no? Vale, entonces, lo primero, lo más importante, al inicio de cualquier relación que quiera ser realmente de ayuda, es la toma de conciencia. Es decir, cuando dice al verlo, pero no verlo simplemente como vemos a la gente pasando por la calle, sino ver en profundidad, de una forma diferente. Entonces habría que plantearse cómo es mi mirada hacia la realidad que me rodea y hacia el otro que me encuentro en el camino de la vida. En este caso, ¿cuál es mi mirada ante el paciente que sufre, ante el paciente vulnerable, ante una situación terminal, ¿no? El segundo, una palabra que ya hemos dicho mucho en esta tarde, la compasión. Dice, se compadeció de él. Es la vibración del corazón que se deja conmover e interpelar por la visión del que lo pasa mal. Es no pasar por la vida sin que me afecte lo que veo de sufrimiento. Mi corazón es sensible al sufrimiento del otro, o ha endurecido. Estamos tan acostumbrados ya a escuchar noticias y tragedias y cosas que nos hemos vuelto insensibles, o tenemos esa capacidad todavía de conmovernos por el sufrimiento ajeno. Un tercer punto, la proximidad. En la palabra dice, se acercó. Y acercarse no es simplemente ponerse al lado, es implicarse y encontrarse realmente con las necesidades de la persona a la que estamos ayudando. Doy yo el paso a sentir compasión e implicarme en una situación que provoca dicho sentimiento, es decir, todos podemos tener esa afectación, pero doy el paso, como decíamos antes, para hacer algo, para aliviar ese sufrimiento, para acompañar ese sufrimiento. Después, un cuarto punto, la entrega. Dice, le vendó las heridas echando aceite y vino. Es el cuidado amoroso y la protección. ¿Cuántos sabéis de la Fundación Cudeta de esto, no? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Cuáles son mis dones para poner al servicio del que sufre? Yo lanzo la pregunta, porque de aquí también se quiere no quedarnos solamente en un mensaje bonito o en una reflexión, sino que al final se os pedirá que nos impliquemos y que hagamos dentro de nuestras posibilidades algo por los otros, ¿no? ¿Cuáles son mis dones, mis posibilidades? Seguro que tengo un hueco que sacar para poder hacer algún tipo de acompañamiento y saber también, bueno, pues tener capacidad, a lo mejor gente que tiene muy buen sentido del humor tan necesario en este tipo de relaciones, gente que sepa escuchar, gente que sepa leer un libro a la persona que tiene delante simplemente, ¿vale? Un quinto punto importante, el acompañamiento. Fijaros, lo montó en su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. Es decir, no fue simplemente llegó, mira, te vendo las heridas y ahí te queda, sino que se preocupa por acompañar, por seguir el proceso, porque se quede a buen recaudo y encima le dice, mira, tú dale alojamiento que si falta dinero yo mañana te lo pago, ¿vale? Que es el sexto punto, la colaboración. Es decir, al día siguiente sacó el dinero y se le dio al posadero diciendo, cuida de él y lo que gaste de más yo te lo pagaré a la vuelta. Entonces, trabajamos con otros, sabemos trabajar con otros y valorar su trabajo, sabemos trabajar en equipo. No solamente ya dentro de nuestro equipo, sino sabemos trabajar con diferentes realidades. Por eso considero tan importante y tan interesante esta iniciativa, porque es una sinergia de diferentes ámbitos que vamos buscando lo mismo. Entonces me parece fundamental que se trabaje en esa sinergia, en esa colaboración. Y después lo último es un poco de reflexión personal, es decir, ante esta avalancha que estamos diciendo esta tarde puede haber una sensación de que yo no puedo hacer muchas cosas, o que no valgo, o que no tengo capacidad, o que no tengo dones, ¿no? Entonces, este es una vasija, no sé si conocéis este arte japonés que es el kintsukuroi, que lo que hace es, bueno, cuando se le rompe algo, en vez de tirarlo a la basura, lo que hacen es recomponerlo con un esmalte dorado, un oro. Y entonces, pues, al final, puede que incluso salga un elemento más bonito que el original, ¿no? Lo que quiero reflejar con esto es que todos somos quebradizos y todos tenemos nuestras debilidades, pero todos tenemos nuestra también capacidad de darnos a los demás,
¿vale? Y que tenemos que integrar, cuando trabajamos con personas en sufrimiento, tenemos que integrar también nuestras propias heridas, las que todos hemos recibido a lo largo de la vida por diferentes experiencias o situaciones, ¿no? Y crecer a partir de ahí de una forma resiliente. Es decir, no nos podemos resignar, tenemos que utilizar ese dolor que ha venido, inevitablemente nos acompaña, y si pensamos que no es así, somos ingenuos, van a venir cosas. Y ante eso podemos hundirnos o utilizarlo como palanca de crecimiento incluso, ¿vale? Dejar de pelearnos con nosotros mismos, como decía antes. Nos podemos pasar toda la vida peleándonos, queriendo cambiar. Al final es como nos aceptamos, cuando nos aceptamos, cómo producimos ese cambio, ¿vale? No somos tan malos, no nos fustiguemos tanto, somos muy buena gente. Desde mi realidad me encuentro con el otro que busca ser sanado, igual que yo. Todos necesitamos ser sanados, incluso los que nos consideramos que estamos sanos. Todos necesitamos sanación, no es lo mismo curación que sanación, porque un enfermo puede vivir sanamente su enfermedad y un sano vivir muy enfermamente su vida. Entonces, que tengamos en cuenta lo que significa sanación, ¿no? Y todos tenemos nuestra parte que necesita ser sanada. Simplemente me voy a permitir que termine con una frase, la voy a leer porque si no seguro que traiciono al autor, que es de Carl Jung, no sé si sabéis, bueno, uno de la corriente del psicoanálisis, que dice así, lo digo en tanto en cuanto al conocimiento o a la capacidad técnica, ¿no? Y a nuestro afán muchas veces de hacer las cosas muy bien, que es importante. Decía este hombre, dice, conozca todas las teorías, domine todas las técnicas, pero al tocar un alma humana, sea apenas otra humana. Muchas gracias.